Saludos a todos. Bien, en este video tutorial vamos a explicar un poquito la solución que hemos planteado en el ejercicio de App Inventor. Recordáis que el planteamiento inicial era una aplicación que nos permitiese ir añadiendo notas y que automáticamente nos fuese calculando la media, de tal manera que nos permitiese también sobre ese conjunto de notas pues eliminar un elemento o eliminar todos los elementos, y en función de esas modificaciones de añadir o eliminar fuese mostrando en cada momento la nota media del listado de notas reflejado en el visor de lista que tenemos aquí. Bien, las notas se planteaban en el ejercicio con la posibilidad de que fuesen añadidas mediante un deslizador que se desplazaría o que tendría valores entre 0 y 10. Como podéis ver aquí, por ejemplo, si nosotros movemos nuestro deslizador y ponemos, por ejemplo, aquí 2,5, añadimos a la lista y, como podéis ver, añade la nota a esa lista y va calculando la media. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, colocamos, por ejemplo, un 5, lo añadimos y, como podéis ver, va realizando los distintos cálculos. Conforme se van añadiendo notas, se va calculando la media. El deslizador nos va a permitir ir visualizando cada una de las medias, perdón, de las notas que vayamos introduciendo con ayuda del scroll. En el caso de que eliminemos una nota, pues al seleccionarla, si le decimos eliminar el elemento, se tendrá que eliminar del listado y aparte tendrá que recalcular la media. Y esto es lo que hace, como podéis ver, ¿de acuerdo? Podemos ir eliminando, o también existe la posibilidad de limpiar todo el listado de notas, con lo cual la nota media pues se quedaría otra vez, se pondría 0 porque no existe ninguna nota. Bien, vamos a explicar ahora brevemente cómo está realizado el diseño. No nos vamos a detener en lo que es el interfase de la aplicación, ¿de acuerdo? Porque el interfase, pues bueno, está basado en distintos bloques o conjuntos de componentes, etiquetas, disposiciones, nuestro deslizador, ¿de acuerdo? Son elementos que ya hemos utilizado y que hemos explicado en videotutoriales anteriores, y nos vamos a centrar básicamente en lo que es la programación de la aplicación. Aquí tenéis la estructura de la interfase y nos vamos a centrar en qué cosas hay que hacer en los bloques. Bien, realmente las instrucciones que hay que hacer o las funciones que hay que realizar se distribuyen en 6 bloques en 6 conjuntos de bloques, y necesitamos 3 variables. Aquí tenemos una variable global que es lista notas, que lo que va a contener es justamente la lista de notas que estamos utilizando en cada momento. Es decir, cuando nosotros vamos añadiendo, pues esta lista de notas estará contenida en la variable lista notas. Inicializamos también una variable, o tenemos una variable media, que es la que nos va a ayudar a mostrar este valor. Podríamos prescindir de ella, pero hemos considerado oportuno que definir una variable para que nos acostumbremos a utilizar las variables dentro de los programas, y evidentemente al principio pues está inicializada a 0. Y tenemos otra variable también, que es la que nos va a ir manteniendo, como podéis ver, nos va a ir manteniendo la suma de todos los elementos que se van introduciendo en la lista. ¿De acuerdo? De tal forma que va a realizar la acumulación de todos los puntos correspondientes a todas las notas que se vayan introduciendo. En el momento en que se van introduciendo va aumentando suma, y en el momento en que se elimina algún elemento, ese elemento es decrementado de suma. Bien, vamos a ver las funciones básicas de nuestra aplicación. La primera función es la que hace alusión a nuestro deslizador, ¿de acuerdo? Aquí tenemos nuestro deslizador, que es lo que debe hacer el sistema cuando desplazo el deslizador. Bien, vamos a mostrar el bloque para que lo veáis, y fijaros, el deslizador lo único que hace es que cuando se realiza el desplazamiento, aquí lo tenemos, yo realizo el desplazamiento, él lo que hace es la etiqueta nota, que es esta concretamente, esta que hay aquí, donde se muestra el valor, pues le da un formato determinado de texto. Ese formato toma la posición del deslizador, es decir, toma la posición de donde yo he dejado mi deslizador, y lo que hace es, en ese caso, no pone el valor con todos los decimales, sino que utiliza una función de formato, que lo que hace es toma este valor y lo coloca, lo reduce o lo formatea a 2 decimales. ¿De acuerdo? Es la única operación que tiene que hacer ese deslizador. Vamos a ocultar el bloque y vamos a seguir
con los siguientes elementos. Por ejemplo, cuando se agrega una nota. Bien, este código que lo vamos a mostrar el bloque aquí para que lo tengáis a la vista. Fijaros, esa opción es agregar nota, que es esta opción que tenemos aquí, este botón, ¿de acuerdo? Este botón lo que hace es añadir notas, es decir, cada vez que yo presiono el botón, voy cambiando, como podéis ver, va añadiendo distintas notas a mi visor de lista o a mi list view, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Pues fijaros, lo primero que hace es añadir los elementos a la lista, es decir, nosotros habíamos creado aquí una lista vacía, que era lista notas, pues cuando yo presiono ese control, lo que hace es lo siguiente: a esta variable lista notas, que es una variable tipo lista, es decir, que va a contener muchos valores, pues lo que hace es a esa variable le añade el valor que está en el campo nota, es decir, cada vez que yo presiono este valor, si yo presiono ahora aquí añadir nota, lo que va a añadir es 740 a esta lista, ¿de acuerdo? Fijaros, aquí hay un 740, si yo ahora desplazo y le digo añadir a la lista, pues como podéis ver ya se ha añadido el 790. Eso es lo que hace esta función que tenemos aquí. Luego, evidentemente, fijaros que esto es una actualización de la variable, pero realmente no vale solo con actualizar la variable, que es una cosa que gestiona nuestra aplicación de forma interna, sino que lo que hace también debo reflejar en los elementos de la lista, es decir, en este control que tenemos aquí, que se llama lista notas, lo que tengo que hacer es volver a mostrar todos los valores que hay en esta lista que hemos modificado aquí. Por eso lo que hace es a los elementos de este control le asigna el valor nuevo de todos los elementos que ha tomado la lista que he modificado. Bien, luego también importante, actualiza la suma global, es decir, cada vez que yo añado aquí un elemento, evidentemente la variable suma global, aquí la tenemos, esta variable que está inicializada al principio a 0, debe ir incrementando sumando todos los valores que se van introduciendo. Posteriormente a esa suma también debe actualizar, ¿de acuerdo?, otra serie de controles. ¿Qué controles son los que tiene? Pues después de esta suma que hemos comentado, que aquí está haciendo la suma de lo que tuviese acumulado más lo nuevo que yo haya introducido, debe realizar el cálculo de la nota media. Y fijaros, este control, que es nota media, ¿de acuerdo?, debe actualizarse también cada vez que añado un elemento. ¿Con qué se actualiza? Pues fijaros, se actualiza de la siguiente manera. Se actualiza realizando dando un valor decimal. Bien, ese valor decimal va a venir determinado por la siguiente estructura. Debo tomar el campo, o la variable suma global, que ya la he actualizado aquí, la debo dividir por el número de elementos, es decir, yo tengo que tomar la suma de todas las notas dividido por el número de elementos. Bien, el número de elementos se toma utilizando dentro de la propiedad de listas, hay una opción un control que nos permite determinar la longitud de acuerdo de una lista, que al final la longitud de la lista es la que determina el número de elementos que hay. Bien, pues entonces nosotros dividimos la suma entre la longitud de la lista. ¿Qué lista es de la cual estamos buscando la longitud? Pues evidentemente la misma lista que estamos manejando aquí, que en este caso es lista notas, ¿de acuerdo? Entonces lo que hace es simplemente hacer la división que nosotros haríamos siempre mentalmente, sumamos todo, dividimos entre el número de elementos y le coloca dos decimales. Este sería el código que realizaría este bloque. Vamos a ocultarlo y vamos a seguir. Bien, el bloque salir de la aplicación es muy sencillo, no tiene ningún misterio, porque si lo mostramos, pues lo único que hace es cerrar la aplicación, no tiene más funciones. Y vamos a ver, por ejemplo, cuando se inicializa la pantalla. Fijaros, cuando se inicializa la pantalla, vamos a mostrar el bloque. ¿Qué es lo que debe hacer la aplicación cuando se inicializa por primera vez? Pues garantizar que la lista el listado que aparece en la aplicación
¿de acuerdo? El listado de notas esté vacío. En principio hemos supuesto que está vacío. Podríamos haberle implementado también un almacenamiento para que nos almacenase las notas anteriores, pero en este caso simplemente se ha pensado como una aplicación que no debe almacenar datos, sino que cada vez que se inicializa es para hacer cálculos en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces lo único que hace es que como lista notas es la variable de lista, al comenzar el programa está vacía, pues él lo que hace es que al visualizador de la lista le asigna el valor que tenga, que en ese caso va a ser la lista vacía. Es decir, al arrancar la aplicación, mi aplicación siempre va a salir con esta lista vacía y este valor a 0. Bien, vamos a ocultar este bloque y vamos a seguir viendo otros bloques. Por ejemplo, cuando limpiar notas. Bien, limpiar notas lo que debe hacer es, vamos a mostrar aquí el bloque. Limpiar notas, su cometido es que cuando yo tengo un listado de notas aquí y ya no necesito estas notas para nada, si le doy a limpiar notas, ¿veis? Lo que hace es limpiar el visor de lista, limpia la lista también. Hay que distinguir entre lo que es el visor de la lista y la variable lista, ¿de acuerdo? Aunque funcionan, van aparejados porque tienen una función complementaria, pero son dos elementos. Entonces, primero lo que hago es pongo la lista notas, la pongo vacía y luego la visualizo en el visor de lista. Y evidentemente coloco la nota media a 0. De tal manera que aquí están los pasos, es decir, coloco la variable lista notas, la vacío, es decir, creo una lista vacía, elimino todos los elementos que tenía. El visor de lista lo cargo con el nuevo valor de la lista, que en este caso como le he puesto aquí vacío, pues al cargarlo aquí el visor de lista va a estar vacío. Coloco la variable de media 0, la variable suma 0 y la nota media a 0, es decir, dejo todos estos elementos vacíos. Esa es la opción que tiene limpia notas. Bien, vamos a ocultar este bloque y por último vamos a estudiar la opción eliminar notas. Bien, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Qué es lo que debe hacer eliminar notas? Pues bien, no es exactamente igual que limpiar, porque eliminar notas lo que me va a permitir a mí es eliminar una nota en un momento determinado, por ejemplo, porque me haya equivocado al introducirla y necesito eliminarla. Entonces es importante que pueda eliminar una nota para corregirla, porque si no, si hubiese introducido muchas notas y luego no me equivoco en una, tengo que volver a reintroducir todas las anteriores. Entonces, por eso esta opción lo que hace es lo siguiente, es decir, cuando yo elimino una nota, lo que tiene que hacer, si yo tengo aquí por ejemplo, vamos a añadir unas cuantas notas, vamos a añadir 3 notas, esta es mi nota media. Si yo elimino esta nota, de aquí, le digo eliminar, me voy a quedar con el 7,90 y el 5. ¿Veis? Aquí lo tenéis. Entonces tiene que eliminar esa posición y tiene que recalcular la media, ¿de acuerdo? Para que todo sea coherente. Bien, pues lo que hace es, fijaros, lo primero que hace es colocar la suma global que llevaba acumulada, lo que hace es restarle el valor de la selección, ¿de acuerdo? Es decir, cuando yo estoy aquí, si yo añado aquí una nota, vamos a añadirla. Si yo ahora elimino esta nota, la suma global ya no puede ser 7,90 más 5 más 7,20, sino que lo que tendrá que hacer es eliminar de esa suma total el 5 que estoy eliminando, ¿de acuerdo? Para poder recalcular la media. Y eso es lo que hace en esta operación. Luego, elimina el elemento de la lista, evidentemente, es decir, para que no aparezca en la lista, pues tiene que... se utiliza la función eliminar el elemento de la lista. ¿Y quién es la lista? Pues la lista que estamos utilizando, la única que estamos utilizando, que es lista notas, y evidentemente tengo que decirle de esa lista cuál es el elemento que estoy eliminando. Si os dais cuenta, cuando yo selecciono en la lista un elemento, ¿de acuerdo? Ese elemento tiene un índice y eso lo controla siempre el visor de lista. Bueno, pues el visor de lista sabe que ahora mismo tengo eliminado el elemento 2, ¿de acuerdo? De la lista. Bueno, pues esto es lo que hace esta opción, sino de la lista elimino el índice seleccionado, que en este caso sería el 2, de tal manera que a la suma total le quitaría 7,20. Posteriormente lo que tiene que hacer es recalcular, una vez que he eliminado el elemento de la lista y he restado su valor de la suma acumulada, pues debo volver a calcular la media como lo hice anteriormente, es decir, vuelvo a hacer la suma total dividido por el conjunto de elementos que hay en la lista y con 2 decimales. Y por último colocaríamos la opción de
actualizar, ¿de acuerdo? Actualizar otra vez el visor. Fijaros que el visor, cuando yo añado un elemento, añado una nota, si yo ahora quito de aquí y le digo eliminar elemento, ¿vale? Eliminar elemento no supone solamente hacer el cálculo nuevamente de la media o de los elementos, sino que también debo actualizar el visor. Por eso es lo que se hace aquí en esta instrucción, ¿de acuerdo? Fijaros, yo le digo eliminar elemento y él me lo elimina, me recalcula, pero lista notas tengo que volver a colocarlo al valor o al conjunto de elementos de la lista que estoy manejando. Si no, no tendría sentido que eliminase un elemento y se me quedase, me realizase todo el cálculo y me dejase el elemento todavía visualizado en pantalla. Y bueno, esto es básicamente los pasos que hay que dar para la solución de este problema. Utilizaremos este problema para realizar alguna modificación más en futuras actividades. Saludos.